Hola a todos los estudiantes, vamos a comenzar una nueva clase el día de hoy. Ya estamos a martes 8 y el día de hoy, como ya les decía la clase anterior, vamos a seguir profundizando en los vectores y vamos a observar directamente otro de los ejercicios que yo ya le envié en las clases anteriores. Así que el objetivo, la habilidad y las palabras clave siguen siendo las mismas de la clase anterior. Si usted no quiere copiarlos directamente, puede colocar arriba en su cuaderno continuación de la actividad de la clase anterior. Bien, entonces continuamos y directamente vamos a comenzar recordando las razones trigonométricas. Esto lo hemos visto en cada uno de los videos que le he grabado, ¿cierto? Y también está dentro de su formulario, pero nunca está de más recordar las partes del triángulo rectángulo, cómo le ponemos nombre a estos lados que están aquí y las tres razones trigonométricas básicas que estamos observando. Consulta que me dijeron por ahí, ¿hay más razones trigonométricas? Sí, hay muchas más, pero por el momento nos vamos a quedar solamente con las que se llaman básicas, que son estas tres. También están, creo que hay entre 6 y 9 más de estas, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con estas. Bien, entonces, primero que todo, las razones trigonométricas se sacan a partir de un triángulo rectángulo. Y desde los ángulos agudos, nunca podemos sacar una razón de el ángulo de 90 grados. Bien, el lado más largo, que está contrario al ángulo de 90 grados, siempre es la hipotenusa. Y si mi ángulo de estudio es el que está marcado con estas rayitas que están acá, entonces yo puedo ponerle nombre a los catetos. Bien, el cateto que está más lejos del ángulo es mi cateto opuesto. Y el cateto que está más cerca de mi ángulo es mi cateto adyacente. En base a esto tengo el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Y finalmente la tangente es el cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Todo eso resumido mucho más en la parte de acá. Obviamente usted ya sé que lo tiene en su formulario. Importante, si usted no ha visto el video del día de ayer, le recomiendo que lo vea. Le voy a dejar una tarjetita por acá, ya, para que no tengamos que repasar todo lo que observamos, sino que nos vayamos directamente a los ejercicios que quedaron pendientes. Bien, entonces, ¿qué me importa a mí cuando yo hablo de descomposición de vectores? Lo que me interesa es primero tener un plano cartesiano dibujado y tener el vector que comienza desde el inicio del plano cartesiano y se extiende hacia cualquier otro sentido, perdón. El ángulo también es sumamente relevante que esté medido en base a uno de los ejes. Por ejemplo, aquí está medido según el eje de las X. Bien, ahora vamos a ver más adelante que puede ser que esté medido según el eje de las Y. ¿Ya? Lo siguiente es completar el triángulo. Entonces tengo el vector y yo completo mi triángulo a través de lanzar una línea recta vertical que me forma un ángulo de 90 grados, en este caso con la horizontal. Bien, luego de eso identifico cuál es el ángulo que voy a estudiar, en este caso el marcadito con esa raya. Bien, y gracias a eso identifico cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Y finalmente, utilizando los mismos datos que veíamos la clase anterior, vamos a calcular las componentes. Así que sin más, ahora nos vamos a dedicar a ver otro de los valores que nos quedaban pendientes. Veamos otro ejemplo, como ya les decía. El día de hoy vamos a ver la letra E, el vector E que aparece ahí. Recuerde que no es necesario colocar la letra U con el número 18, es más que suficiente. Y vamos a ver formas de poder descomponer este vector. Esta va a ser la forma número 1. Bien, entonces yo ya me adelanté, como les decía en el video anterior también, y ya puse mi plano cartesiano, puse mi vector
y puse el ángulo que aparecía ahí en mi plano junto con el nombre del vector. Lo que voy a hacer a continuación es colocarle los nombres a los ejes. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y's. ¿Para qué? Para que después no se me olvide cómo tengo que realizar las operaciones. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Como ya lo decíamos anteriormente, voy a completar el triángulo. ¿Bien? Recuerde que esta es la forma 1 de realizar el ejercicio. Entonces, si completo el triángulo de esta manera, haciendo esa línea recta, observe que se me forma un ángulo de 90 grados en este punto. Por lo tanto, la hipotenusa es el lado que está contrario a mi ángulo de 90 grados y siempre es el vector. Bien, en este caso la hipotenusa ¿cuánto vale? Lo mismo que el vector, 18 unidades. La letra U no la vamos a colocar. En base a eso, yo me posiciono justo encima de mi ángulo de 60 grados y digo, bueno, ahora voy a nombrar a los catetos, ¿cierto? El cateto que está más lejos de mi ángulo de 60 grados, el que no toca a mi ángulo de 60 grados, es esta vertical que está aquí. Por lo tanto, voy a llamar a ese mi cateto opuesto. En cambio, si me vuelvo a posicionar en mi ángulo de 60 grados, el lado que me sobra toca justamente a mi ángulo, ¿ve? Por lo tanto, ese es mi cateto adyacente, o lo mismo que significa al lado del ángulo, ¿ya? Adyacente, recuerde que es al lado. Tengo identificado mis dos catetos, por lo tanto voy a decir, fíjese que mi cateto opuesto está en forma vertical, igual que el eje de las Y. Por lo tanto, esa componente es mi componente E en el eje de las Y. En cambio, mi cateto adyacente está de manera horizontal. Por lo tanto, esa componente es mi componente del vector E, pero en el eje de las X. Bien, ahí tenemos nuestras dos componentes, que es lo que queremos encontrar. Ahora vamos a comenzar con el opuesto. ¿Por qué? Porque me gusta empezar con el cateto opuesto, simplemente por eso. Y para el cateto opuesto lo primero que vamos a hacer es observar cuál de estas fórmulas me sirve para poder sacar este valor. La fórmula debe contener el ángulo y debe contener la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cuál de ellas obtiene el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo? Cateto opuesto, hipotenusa y ángulo, ¿ve? Esta que está aquí. Entonces vamos a utilizar el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto, que es lo que nos están pidiendo, cateto opuesto, dividido por hipotenusa. Y la hipotenusa la tenemos. Por lo tanto, voy a completarlo. El seno del ángulo, el ángulo serían 60 grados, es igual a la componente en el eje de las Y, el cateto EI, que es el opuesto, dividido por la hipotenusa, que es 18. Si el 18 está dividiendo al lado derecho, tenemos que hacer la acción contraria, por lo tanto nos va a quedar multiplicando al seno que está aquí. Yo recomiendo colocar este numerito en el inicio para que no se me confunda con el número que está adentro del seno. ¿Ya? Lo siguiente, el seno de 60 grados usted puede encontrar el valor con su calculadora. Por lo tanto, si usted coloca en su calculadora seno de 60 grados, le va a dar un numerito más o menos así. Bien, vamos a utilizar solamente las dos primeras cifras y voy a truncar el número. Eso significa que lo voy a cortar. O sea, no me va a interesar los números que vienen después, los voy a obviar. ¿Ya? Tampoco voy a aproximar el valor, simplemente los voy a quitar. Bien, entonces me queda 18 multiplicado por 0,86. Bien, y esto también lo hace su calculadora
y nos da aproximadamente 15,48. Ya tenemos la primera componente de nuestro vector, que es el cateto opuesto. Seguimos con la siguiente. Ahora vamos a realizar la del cateto adyacente. Bien, y para el cateto adyacente vuelvo a hacer lo mismo que hicimos con anterioridad. Busco dentro de mis fórmulas cuál es la que contiene cateto adyacente, hipotenusa y ángulo. Cateto adyacente está por acá, hipotenusa y el ángulo de estudio. Por lo tanto, ¿cuál debemos usar? Debemos usar la fórmula del coseno. Así que el coseno de 60 grados va a ser igual a la componente del cateto adyacente, e de x, dividido por la hipotenusa, que es 18. Nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. El 18 que está dividiendo lo voy a dejar multiplicando. Siempre al inicio. Eso como recomendación personal. Bien, y nuevamente vamos a decir, bueno, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Le pedimos ayuda a nuestra amiga calculadora y el coseno de 60 grados es 0,5. Por lo tanto, 18 multiplicado por 0,5 nos da 9. Y aquí tenemos la componente en el eje de las X. Finalmente ya tenemos todo el ejercicio resuelto. Bien, ¿por qué? Porque tenemos el componente en el eje de las X, que es este que está acá. Tenemos el componente en el eje de las Y. Si quiere algo más matemáticamente correcto, bueno, ¿cómo puedo dejar esto más matemáticamente correcto? Dice que el vector E va a ser igual, paréntesis, al componente de las X, 9, coma, el componente de las Y, 15,48. Este paso no es necesario, pero si a usted le gusta la rigurosidad matemática, es muy bueno que lo realice. ¿Ya? Así que esa sería la forma número 1 de realizar el problema. Ahora vamos a ver la segunda manera. Forma número 2. Y en la forma número 2, lo que vamos a hacer va a ser decir, bueno, nuevamente dibujo mi plano cartesiano, estas son las X, estas son las Y's, pero ahora yo voy a elegir completar el triángulo de una manera distinta. Decir, bueno, aquí tengo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entre estos dos ejes. Si aquí ya tengo 60 grados, ¿cuánto será este ángulo? Este ángulo es 30 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 60 más 30 nos dan los 90 grados que están ahí. Y yo voy a elegir y decidir completar mi triángulo rectángulo con la línea que yo dibujé en la parte de abajo. ¿Ve? Esa que está ahí, que la voy a remarcar, me va a quedar media chueca, pero usted la hace derechita. ¿Ya? En vez de completarlo como lo hicimos en la forma número 1, haciendo una línea vertical, la vamos a hacer una línea horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a realizar este triángulo. Nos vamos a olvidar del ángulo de 60 grados. Bien, nos vamos a olvidar de ese ángulo. Ya no existe. Solamente vamos a trabajar con el de 30 grados. Por lo tanto, el ángulo de estudio ahora cambió y es el de 30 grados. Mi hipotenusa sigue siendo la misma, sigue siendo el vector y sigue siendo de 18 unidades. Y ahora lo que voy a decir es, bueno, me coloco encima del ángulo de 30 grados. ¿Y cuál es el cateto que está más lejos de este ángulo, que no lo toca en ningún momento? Este que está aquí, que acabamos de dibujar. Por lo tanto, ese es mi cateto opuesto. Bien. Me vuelvo a colocar en mi ángulo de 30 grados y digo, bueno, ¿cuál de los dos catetos es el que está más cerca de mi ángulo?
el que está justo al lado, este que está aquí. Bien, por lo tanto ese se llamaría cateto adyacente. Ahí ya tenemos el nombre de los dos lados. Pero aquí ocurre algo diferente. En el caso anterior el cateto opuesto era el eje de las Y y el cateto adyacente era el eje de las X. En este caso, fíjese que el cateto opuesto está de forma horizontal, igual que las X. Por lo tanto, esta va a ser la componente del vector en las X. ¿Por qué? Porque está de forma horizontal. Y aquí el adyacente está de forma vertical. Por lo tanto, va a ser la componente en los ejes verticales, que son las Y. Bien, por esa letra que está ahí. Por eso yo le decía al inicio de la unidad que es sumamente importante que lo que nosotros hacemos con los nombres de los catetos no es colocarlos para siempre, no es que este cateto siempre sea el cateto opuesto y que este cateto siempre sea el cateto adyacente. Eso depende de mi ángulo de estudio. Así que vamos a comenzar ahora de manera distinta por el cateto adyacente. Vamos a empezar por la componente de las Y. Bien, entonces en la componente de las Y nosotros vamos a tener que encontrar una fórmula que me relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. Cateto adyacente con hipotenusa. En este caso es el coseno. Por lo tanto, el coseno de 30 grados, recuerde que ahora nuestro ángulo de estudio es el 30 grados que está aquí, va a ser igual a la componente que queremos encontrar, que es el de los ejes de las Y, dividido por la hipotenusa, que es 18. Vamos a realizar el mismo paso, el 18 que estaba aquí abajito dividiendo, lo vamos a dejar multiplicando. Y ahora el coseno de 30 grados usted puede colocarlo dentro de su calculadora y el resultado es 0,86 aproximadamente. Bien, luego de eso multiplico estos dos valores y me da 15,48. Bien. Ahora, ya tengo el componente en el eje de las Y. Por lo tanto, voy a sacar el componente en el eje de las X. Voy a decir cuál de mis fórmulas me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Esa fórmula es el seno del ángulo. ¿Ve? Cateto opuesto dividido por hipotenusa. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente reemplazarlos considerando que mi ángulo de estudio esta vez es el de 30 grados. Siempre considere cuál es su ángulo de estudio. Seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es el componente de las X, dividido por la hipotenusa, que es 18. Nuevamente el 18 estaba aquí en forma de división, por lo tanto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo y esto va a ser igual al componente de las X. Seno de 30 grados, usted coloca este valor en su calculadora y le da 0,5. Por lo tanto, el 18 lo multiplicamos por 0,5 y va a ser igual al componente en el eje de las X. Y eso nos da 9. Si usted se fija, forma número 2 de realizar el ejercicio, los valores que nos dieron son exactamente los mismos valores que nos dio en la forma número 1. Por lo tanto, usted puede elegir de qué manera hacer el ejercicio. Si quiere matemáticamente más correcto el ejercicio, puede decir que el vector E va a ser igual al componente de las X, 9, el componente de las Y, 15,48. Y ahí estaría nuestro ejercicio terminado. Así que esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya quedado un poquitito más claro la materia y el contenido que hemos estado realizando.
ahora usted espero que tenga todas las herramientas necesarias para poder descomponer los vectores. Más adelante vamos a estar repasando un poquitito más sobre la completación de los triángulos que nos faltaba en las clases anteriores. ¿Ya? Así que recuerde por favor contestar su autoevaluación. Recuerde que la autoevaluación es la que usted la deja presente durante las clases, pero a mí no me va a servir observar una autoevaluación que diga clase revisada o ya vi la clase. ¿Ok? Es sumamente importante eso, porque eso no me da a entender a mí que usted hizo la clase durante el día y que le faltó solamente entregar la actividad. Lo que yo necesito es que usted conteste la autoevaluación con las letras que ahí aparecen y además conteste la pregunta que yo le estoy realizando. Si usted no hace alguna de esas dos, entonces no va a quedar presente, y si usted no hace ninguna de las dos, obviamente no va a quedar presente. ¿Ya? Así que téngalo en consideración. Lea bien el cierre de la clase, léalo con la intención de querer contestar para que no suceda alguna problemática de que yo sí vi la clase, yo sí la contesté y resulta que queda ausente. Bueno, porque no me sirve que usted coloque directamente clase revisada. Yo quiero que usted conteste la autoevaluación, yo quiero que usted conteste cómo está haciendo el ejercicio, si le hago una pregunta la conteste, por favor, sea 100% sincera, no necesita mentir aquí para poder contestar la autoevaluación. Si usted no entendió, por ejemplo, con la clase de vectores, como lo vimos anteriormente, usted directamente contestó la letra C. Y eso es lo que yo espero. ¿Para qué? Para observar cuántas personitas están con el mismo problema de conocimiento de parte de los vectores y poder repasar la materia como lo estamos haciendo ahora. Bien, así que esa ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente oportunidad.